¿Qué quede oculto? La verdad escalofriante del mundo en el año 600.000 hazlo hoy. En un rincón olvidado del planeta, donde el tiempo parecía haberse detenido, surgía una sombra que desafiaba la lógica, civilizaciones avanzadas, llenas de misterio, que se habían perdido entre las brumas de la historia. Imagina un lugar donde ríos de lava recorren paisajes de cristal y criaturas que desafían la imaginación deambulan bajo cielos carmesí. ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué secretos esconden estos antiguos mundos? Cada piedra, cada murmullo del viento resonaba con ecos de susurros de hace milenios. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en el aire, como un delicado hilo de seda dispuesto a romperse. La primera vez que se escuchó la leyenda fue en una noche oscura, donde la luna brillaba con un brillo perturbador. Se decía que un grupo de aventureros, en su afán de descubrir lo imposible, encontró un portal escondido, un umbral hacia una era olvidada, donde los ojos de antiguos dioses aún observaban. En sus manos llevaban artefactos, herramientas que vaticinaban el futuro, pero a la vez, cargaban el mismo peso de los secretos más terribles del cosmos. Al cruzar el portal, los hombres y mujeres sintieron como sus corazones latían por primera vez, sus almas se llenaban de una mezcla torbellino de emoción y temor. Mientras exploraban, descubrieron símbolos jamás vistos dibujados en las rocas, cargados de un poder hipnótico que hacía vibrar el aire a su alrededor. Pero lo más inquietante fue un eco, un canto que retumbaba por los valles desiertos, un llamado que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. De pronto, un grito desgarrador quebró el silencio, algo se había despertado. Las sombras comenzaron a moverse, las formas extrañas danzaban entre los árboles y los murmullos se tornaron en alaridos. Cada paso angustiante que daban los acercaba más a la verdad aterradora. ¿Quién o qué se escondía detrás de esos ecos? ¿Qué despertaron sin querer? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar si sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, el aire se espesó, el miedo hizo una pausa inquietante, y entonces, un destello de luz brilló frente a ellos, invitándolos a dar el siguiente paso. Sin embargo, no había tiempo para reflejar decisiones. La campana de un antiguo templo resonaba sobre ellos, repitiendo su lamento a través del tiempo. Aquello no era solo un descubrimiento, era una invitación a enfrentar lo desconocido, un grito que desafiaba a sus corazones. Una pregunta flotó en el aire, ¿están listos para descubrir la historia que el mundo había enterrado? La luz temblorosa que emanaba del templo parecía pulsar al ritmo de los corazones de cada uno de los aventureros. Se miraron entre sí, buscando respuestas en los ojos de los demás. ¿Se atreverían a seguir adelante? La curiosidad los empujó, y un paso tras otro, comenzaron a avanzar hacia el portal. Una brisa helada cortó el aire, susurrando secretos que helaban la sangre. A medida que se acercaban a la entrada del templo, las sombras danzantes se convirtieron en figuras más definidas, como si cobrasen vida a medida que el eco de sus pasos resonaba sobre el suelo sagrado. Un extraño idioma reverberaba en sus oídos, una mezcla de canto y lamento que atravesaba la piel, evocando recuerdos y sentimientos que creían olvidados. El grupo llegó a un umbral cubierto de inscripciones brillantes que chisporroteaban con cada latido del corazón. De repente, un estruendo proveniente de las profundidades del templo les hizo detenerse en seco. Algo se movía en la oscuridad. El aire se volvió electrificante, y respiraron hondo, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Era miedo o anticipación? Una figura emergió de la negrura, una sombra alargada que parecía absorber la luz. La piel de los exploradores se erizó mientras esa entidad tomaba forma. No era humano,
sino una representación de lo antiguo, una criatura con ojos brillantes que parecían conocer su historia. Su voz, profunda y resonante, llenó el aire. ¿Han venido a buscar lo que se ha olvidado, mortales? Las palabras retumbaron con tal fuerza que el suelo tembló. El grupo, paralizado por la mezcla de asombro y terror, no podía articular una respuesta. La criatura continuó: habéis despertado a los guardianes de la memoria. ¿Estáis listos para enfrentar la verdad que lleváis dentro? La pregunta impactó como un rayo. Cada uno de ellos sintió la carga de sus decisiones, las sombras de su pasado, ya que cada uno tenía una historia marcada por arrepentimientos y secretos. Estaban listos para destapar esa herida que había estado cerrada durante tanto tiempo. Carla, una de las exploradoras, se adelantó. Estamos aquí para descubrir, para entender, para sanar, declaró, mientras su voz temblaba. Era una verdad que resonaba en el corazón de todos. Estaban en busca de redención y conocimiento. El ser hizo un movimiento con su mano, y las rocas del templo comenzaron a brillar con imágenes del pasado, visiones de civilizaciones antiguas y de traiciones que jamás debieron ocurrir. El dolor y el asombro llenaron el aire como un soplo insoportable. Entre esas sombras, caras conocidas emergieron, entrelazadas con el destino de los aventureros, y todos comprendieron que su viaje no era solo hacia la verdad de lo que había ocurrido en aquel mundo olvidado, sino también hacia sus propias realidades ocultas. Sin embargo, en medio de esas revelaciones, una alarma sonó en la distancia, como un aviso de que el tiempo se agotaba. Debéis elegir. La verdad puede ser liberadora, pero también puede destruir. La criatura se desvaneció en una nube de humo, dejando a los exploradores temblando de incertidumbre. ¿Qué harían ellos ahora? Con sus posibilidades marcadas por el eco de su elección, tenían que decidir: se adentrarían más en el templo, arriesgando todo por el conocimiento y posiblemente la salvación, o retrocederían, eligiendo una vida de ignorancia. El silencio se hizo pesado, y una pregunta atormentaba sus pensamientos: ¿era la verdad un veneno o un antídoto? El futuro estaba en sus manos, y el templo aguardaba su decisión. La aventura apenas comenzaba. La decisión que pendía en el aire era palpable. Los corazones latían desbocados mientras los aventureros se miraban entre sí. La tensión electrificada llenaba la estancia. Carla tomó un profundo respiro, deslizando su mirada hacia el umbral del templo una vez más. Era ahora o nunca. De repente, un fuerte eco resonó de nuevo en el interior, como el retumbar de un tambor ancestral, empujándolos a actuar. Debemos entrar, dijo Carla con una resolución naciente que resonó en todos. La verdad nos está llamando. No podemos ignorarla. Tomó la delantera, dando el primer paso hacia la penumbra. A su lado, Iván, el escéptico del grupo, frunció el ceño, pero el deseo de descubrir lo desconocido superó su duda. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió. La luz resplandeciente que antes brillaba en el exterior se tornó en un resplandor frío y moribundo. Las inscripciones en las paredes del templo comenzaron a brillar con un matiz espectral, revelando una arquitectura más compleja de lo que habían imaginado. Era un laberinto de pasadizos, lleno de leones tallados y figuras de guerreros, cada uno con ojos que parecían seguirlos. A medida que se adentraban, una brisa helada sopló a través de las hendiduras de la piedra, trayendo consigo un olor a ceniza, como si el lugar guardara no solo historias de grandeza, sino también recuerdos de tragedias. Cada paso resonaba, acompañando el eco de sus dudas, temores y sueños perdidos. La claridad del tiempo empezaba a difuminarse. En un pasillo lateral, encontraron una cámara antigua. En su centro, un pedestal de piedra sostenía un objeto que nunca habían visto, una esfera cristalina que pulsaba con energía propia. Era como si el propio tiempo estuviera atrapado dentro de ella. Mientras se acercaban, una voz susurrante comenzó a llenar sus oídos, como un canto que prometía revelaciones. ¿Queréis conocer la verdad de lo que ocurrió aquí, de lo que olvidasteis? Decía la voz. Las imágenes tuvieron vida. El cristal comenzó a mostrarles visiones de su pasado,
revelando traiciones históricas, decisiones fatídicas y la historia de cada uno de ellos, entrelazadas en un tejido de dolor y esperanza. No. No quiero verlo, Iván gritó, cubriéndose los ojos. Es un engaño. No debemos. Pero había algo hipnótico en la esfera, algo que atraía incluso a aquellos que se resistían. Lo que hacemos resuena a través de los siglos, y lo que fue enterrado debe ser desenterrado, dijo una voz profunda y resonante, la misma de la criatura que habían encontrado antes, ahora parecía un eco de lo que habían visto. Carla, empujada por una mezcla de valentía y desesperación, se acercó al pedestal. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Mientras la esfera seguía pulsando, las imágenes comenzaron a cambiar, revelaron un cataclismo, la caída de una civilización que había estado a punto de descubrir secretos capaces de cambiar la historia. La sensación la inundó de inmediato, no solo estaban en juego sus vidas, sino también el destino de muchos otros. No podemos permitir que esto se repita, murmuró Carla, sintiendo el ardor de la verdad que emergía en su interior. Pero, ¿qué sacrificios exigirán la verdad y el conocimiento?, pensó Iván en voz alta, mientras el sudor comenzaba a correr por su frente. ¿Estamos listos para soportar lo que venga? Se produjo un instante de silencio tenso, y todos comprendieron que el tiempo se había detenido. Sin embargo, el eco del estruendo volvía a sonar más fuerte, marcando un ritmo frenético. Hacia el fondo de la sala, el suelo comenzó a temblar y vibrar, como si el templo mismo estuviera descontento con su presencia. ¿Podrían sobrevivir a la verdad que estaban a punto de descubrir? O, peor aún, el templo les presentaría una nueva amenaza, mucho más oscura de lo que jamás imaginaron. La esfera parecía girar con fuerza, y una nueva revelación comenzaba a formarse: el templo tenía secretos. Y no todos estaban listos para enfrentarlos. El temblor intensificó su furia, y el sonido del estruendo se transformó en un rugido ensordecedor. Las paredes del templo crujieron como si fueran a derrumbarse sobre ellos. Carla, incapaz de apartar la mirada de la esfera pulsante, sintió que su corazón se desbocaba. ¿Qué implicaciones tenía aquel objeto para ellos? ¿Y para el mundo? Iván, hay que salir de aquí, gritó Jorge, el más joven del grupo, que palidecía ante la fuerza que rodeaba la cámara. Pero, en vez de retroceder, Carla se acercó más. Su mano temblorosa extendió hacia la esfera, como si estuviera relacionada por un hilo invisible con todas las criaturas y secretos que la habían precedido. Déjame, necesito saber, murmuró, sintiendo que la voz resonante hacía eco en su mente. Era una mezcla de ansia y miedo, una dicotomía que tiraba de ella en direcciones opuestas. ¿Qué es lo que te mantiene aquí?, preguntó Iván, sus ojos presionando a la esfera con una intensidad desesperada. ¿Es la curiosidad o el deseo de poder? Porque quizás sea un camino del que no podemos volver. Antes de que pudiera contestar, y como si el templo mismo estuviera respondiendo a su duda, la esfera lanzó un destello que la iluminó por completo. Las visiones comenzaron a moverse de nuevo, tomando forma y color, imágenes de un mundo antiguo, lleno de gloria, pero también de traición. La montaña de pecado se erguía sobre un abismo de errores humanos. De pronto, ante sus ojos, el templo se reveló como un guardián de verdades que nunca debieron ser olvidadas. Carla, no. Iván gritó al ver que la luz de la esfera comenzaba a atraerla. Detente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La esfera emitió un soplo de energía que envelopó a todos ellos. Un torrente de recuerdos y visiones pasó por sus mentes, fragmentos de vidas pasadas, gritos de traición, lágrimas derramadas por decisiones que nunca deberían haber sido tomadas. Las historias de hombres y mujeres que habían vivido en épocas lejanas, atrapados en un ciclo de intento y fracaso. La civilización que habían visto desmoronándose en su visión era más que una representación, era un fata que se apoderaba de sus almas. ¿Qué está sucediendo?, gritaron todos a la vez.
Carla, atrapada entre el conocimiento y el rechazo de su propia historia, sintió la presión de cada decisión que había tomado en su vida. Tenéis mucho que aprender de lo que ocurrió aquí. La historia no es solo un relato, es un espejo que refleja nuestras elecciones. El futuro depende de lo que decidan hoy, resonó la voz, abrumadora y eterna. De repente, un estruendo sordo interrumpió la conexión y el suelo se agrietó. Las figuras talladas en las paredes comenzaron a vibrar, y los ojos de piedra de los guerreros destellaron con una luz sobrenatural. «Salgan», ordenó Jorge, regresando a la realidad. «Este lugar se está desmoronando». Con el eco retumbante de la verdad aún resonando en sus oídos, el grupo corrió hacia la salida, pero el camino pareció desvanecerse mientras nuevas visiones emergían en su mente. Un temblor de miedo junto con una inquietud creciente los llevó a darse cuenta de que habían liberado algo que nunca debió ser despertado. Una sombra oscura apareció sobre ellos, extendiendo su forma como un manto que lo cubría todo. Era una figura imponente, emanando un aura de poder y venganza, como un eco de un pasado olvidado. El templo temía a lo que se había liberado, y ellos también. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que hemos desatado?, murmuró Iván, mientras la salida se cerraba ante ellos. La conclusión parecía inminente. Podrían descubrir la verdad y salir vivos, o su sed de conocimiento se convertiría en su perdición. Justo cuando la sombra se disponía a atraparles, un brillo inesperado iluminó el pasadizo. Era como una chispa de esperanza en el abismo de la desesperación. «Rápido, hacia la luz», gritó Carla, decidida a no rendirse. La figura oscura se acercaba, y el tiempo se agotaba. ¿Lograrían escapar de su destino, o serían atrapados en las garras de una antigua venganza? Esto apenas comienza, pensó Carla, mientras daba su último salto hacia lo desconocido. La luz se expandió con una intensidad deslumbrante mientras Carla y los otros se lanzaban hacia ella, el aire a su alrededor zumbando como un enjambre de abejas enfurecidas. La sombra oscura lo siguió de cerca, un depredador ansioso por atrapar a su presa. Sin pensarlo, la energía de la esfera parecía haber creado un portal, pero Carla solo tenía una idea en su mente: escapar. Al cruzar el umbral, el grupo se encontró en un paisaje radicalmente diferente. Ya no estaban rodeados por los muros antiguos del templo. Ahora, la naturaleza se desplegaba ante ellos con colores vibrantes y sonidos inusuales. Un vasto campo de hierbas doradas se extendía hacia donde alcanzaba la vista, y un sol resplandeciente brillaba en el cielo despejado. ¿Dónde estamos?, preguntó Jorge, respirando pesadamente, como si hubiera llevado una carga pesada sobre sus hombros. La calma de aquel lugar era abrumadora, un contraste directo con la angustia y el caos que habían dejado atrás. «Esto no puede ser real», respondió Iván, mirándose las manos, como si esperara que se desvanecieran al frotarlas. «No puede ser». Carla sintió que la paz del lugar la envolvía, pero también había una inquietante sensación de que esa belleza externalizaba un secreto oscuro. Una corazonada premonitoria se formó en el fondo de su mente. Todo parecía demasiado perfecto, como si el verdadero horror estuviera escondido bajo esa fachada deslumbrante. De repente, un sonido rompió la serenidad, un crujido agudo, como el romper de una rama. Las miradas de todos se encontraron. ¿Era la sombra que habían dejado atrás o algo todavía más oscuro? «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jorge con voz temblorosa, observando los alrededores como si esperara que algo emergiera de entre las sombras de las plantas. «Debemos encontrar respuestas», dijo Carla con decisión. El eco de la voz que habían escuchado en el templo resonaba en su cabeza, guiándola. La historia no es solo un relato. Pero ese lugar era un peligro. ¿Y si hemos hecho algo irreversible?, interrumpió Iván, su voz cargada de temor. «No sé lo que hemos liberado, pero lo que está claro es que lo que vimos no es el final», afirmó Carla. La determinación en sus ojos desafió el miedo que comenzaba a acecharlos nuevamente. «Debemos encontrar la fuente de esa luz, quizás ahí encontraremos lo que buscamos». Mientras se adentraban en el campo, un viento súbito comenzó a soplar,
como si el propio lugar intentara advertirles. Las hierbas danzaban, creando un susurro que parecía transmitirles una advertencia. Entonces, lo que parecía ser una simple brisa se tornó en un alarido, un eco distante que resonó entre las colinas. ¿Escuchan eso? La voz de Jorge era casi inaudible entre el clamor. Es como un llamamiento. Es un ruido, de personas, musitó Iván, su mirada fija en una formación de colinas que surgía a lo lejos, donde la tierra parecía ser más oscura, y sombras se desplazaban en un vaivén inquietante, siguiendo el sonido. El grupo se apresuró hacia aquella dirección. Cada paso les acercaba a un destino desconocido que desbordaba misterios, pero también tenía el riesgo de ser un camino hacia su perdición. Finalmente, llegaron a la cima de una colina, y ahí, ante sus ojos, se extendía un pueblo sumido en una aura oscura. Las casas estaban construidas con materiales que parecían antiguos y desgastados por el tiempo, pero lo más inquietante eran las siluetas que se movían entre las sombras. ¿Qué es esto?, se preguntó Iván, con los ojos desorbitados. Debemos tener cuidado, sugirió Carla, sintiéndose invadida por una extraña mezcla de valentía y miedo. Aquello que hemos desatado probablemente está conectado a este lugar. Pero antes de que pudiera proseguir, un grito desgarrador resonó desde el pueblo, como un lamento que atravesó sus corazones. Era claro, había algo muy, muy mal. Justo cuando estaban por dar un paso más, un par de ojos brillantes se posaron en ellos, observándolos desde la penumbra, no había vuelta atrás. Habían cruzado la frontera. La historia les llamaba. Y el futuro que portaban les aguardaba. ¿Lograrían desentrañar el secreto del pueblo y contrarrestar lo que habían desatado, o se convertirían en parte de una narrativa trágica ya escrita? El viento ahora parecía reírse de ellos, mientras la sombra se deslizaba lentamente, preparándose para reclamar lo que consideraba su derecho. Y así, su viaje hacia lo desconocido apenas comenzaba. Carla tomó un paso adelante, el pulso acelerado en su pecho resonando en sus oídos. El miedo de sus compañeros era palpable, pero su instinto de supervivencia la empujaba hacia el corazón del pueblo. Las sombras continuaban moviéndose, y un aire opresivo las envolvía. Debemos separarnos, sugirió Iván, volviéndose hacia los demás con una mirada decidida. Si buscamos por separado, tal vez podamos descubrir qué está pasando. No, es peligroso, replicó Jorge, casi suplicante. Estamos en un lugar donde nada es lo que parece. No podemos arriesgarnos a perdernos. Carla sintió que un fuerte tirón la atravesaba. La inseguridad de sus amigos era destellante, pero su curiosidad era aún más intensa. Quizás Jorge tiene razón. Si cada uno de nosotros pesquisa, podríamos encontrar algo que nos ayude. Su voz tembló al pronunciar las últimas palabras. Entonces, ¿cuál es nuestro plan?, preguntó Iván, su incertidumbre reflejada en sus ojos. Carla tomó aire con fuerza. Nos reunimos aquí en una hora. Estén alerta, y si sienten algo extraño, griten. No sabemos qué puede estar acechando. Las sombras parecían burlarse de ellos mientras se dividían, cada uno formando su propio camino hacia la oscuridad del pueblo. El primer contacto con ese lugar les había dejado un sabor amargo, y cada paso que daban sobre el suelo desgastado provocaba un eco que resonaba con presagios. Mientras Carla se adentraba en una estrecha calle, el silencio se volvía abrumador. Una brisa helada pasó a su lado, creando un escalofrío que le erizó la piel. Las casas a su alrededor parecían estar vivas, sus ventanas oscuras como ojos que la observaban, esperando. Al llegar a una pequeña plaza, se detuvo y miró a su alrededor. Lo que antes había sido un bullicioso centro de vida ahora estaba cubierto por un velo de desolación. De repente, sintió que algo se movió detrás de ella. Volteó, y vio una figura encapuchada que la miraba con intensos ojos brillantes. Era un ser humano, pero su piel tenía un tono grisáceo y su rostro llevaba una mueca de tristeza profunda. ¿Quién eres?, preguntó Carla, intentando mantener la voz firme. Soy un guardián de las sombras, respondió la figura con una voz rasposa.
Los que habéis cruzado el umbral no comprendéis el peligro que enfrentáis. Lo que buscáis aquí puede que no sea lo que esperáis. Mientras sus palabras resonaban, comenzó a recordar una historia que había escuchado hace tiempo, antiguos relatos sobre un pueblo que había sido maldecido por el orgullo. Sin embargo, su curiosidad se intensificó. ¿Maldecido? ¿Por qué? El guardián cobró más confianza, acercándose un paso. La luz que pasó entre vosotros y ellos ha liberado lo que se había mantenido cautivo. No han llegado solos, habéis traído consigo la sombra que busca tomar este mundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carla. En el fondo, ya había sentido que su decisión de cruzar había tenido un costo, pero escucharlo materializarse en palabras la llenó de pánico. ¿Qué puedo hacer para detenerlo? Debes regresar a la fuente, pero hacerlo sin entender el sacrificio que implica. La figura se desvaneció en un susurro antes de que pudiera terminar su frase. Sin aliento, Carla dio un giro brusco, con la mente llena de preguntas y una sola respuesta: encontrar a sus amigos y advertirles del peligro inminente. Se dio cuenta de que el tiempo se les estaba escapando, y con él, cualquier esperanza de salvarse. Mientras buscaba, la angustia se acumulaba en su pecho. Escuchó gritos lejanos de sus compañeros, ecos de años de dolor y sufrimiento, mezclados con la risa burlona del viento. La sombra ya había comenzado su caza. Finalmente, encontró a Iván, que palideció al verla. Carla, escuché algo terrible. Antes de que pudiera preguntar más, un grito ensordecedor resonó por el pueblo, atraído por un nuevo peligro. Una sombra mucho más oscura se abalanzó sobre ellos, y el aire se volvió pesado. El instante se detuvo. Carla miró a Iván, viendo el pavor reflejado en su rostro. «Debemos correr», gritó, pero... En ese momento una luz brilló en el horizonte, compitiendo con las sombras. «¿Qué es eso?», preguntó Iván, mientras el horror se dibujaba en su mente. La luz parecía atraer a la sombra, y Carla supo que lo que fuera que esa luz representara podía ser la respuesta a todo. Pero al mismo tiempo, había un potencial peligroso en acercarse. La decisión estaba en sus manos. Seguirían la luz y arriesgarían todo, o retrocederían a la seguridad engañosa de la penumbra que les rodeaba. El tiempo se les acababa, y el oscuro destino del pueblo esperaba. Carla sintió que su corazón latía al ritmo del pánico y la adrenalina. La luz en el horizonte pulsaba, como si tuviera vida propia, y en su interior, una batalla entre la lógica y la intuición se desataba. Iván la miraba con ojos llenos de terror, pero también con una chispa de esperanza. «¿Vamos hacia la luz?», preguntó, y su voz temblaba. «No lo sé», respondió Carla, analizando el riesgo. Mientras tanto, la sombra oscura detrás de ellos crecía, como si estuviera tomando forma en la penumbra. El aire se saturaba de una energía pesada, y un frío antinatural comenzó a envolverlos. La decisión se abalanzó sobre ellos como el viento. «Sí», fue lo que salió de sus labios impulsivamente, y apenas Iván asintió, ambos comenzaron a correr hacia el fulgor resplandeciente. Cada paso se sentía paralelo al eco de sus corazones: desesperación, duda y un destello de esperanza. A medida que se acercaban, la luz se transformaba. Ya no era solo un punto brillante, sino una esfera titilante que iluminaba un claro en medio de la oscuridad. Los árboles alrededor parecían inclinarse, como si quisieran proteger su secreto. Algo en el aire vibraba, casi como un canto distante que despertaba viejos recuerdos escondidos. Sin embargo, una voz resonó en su mente, casi un lamento: «No todas las luces son salvadoras inmediatamente». Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Que si aquella luz no cumplía las promesas que insinuaba. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el sonido de Jorge. Carla se detuvo en seco, paralizada por el terror. «No. Debemos ayudarlo», gritó. Iván atrapó su brazo. «Es un riesgo. Si vamos, podríamos caer en su trampa». Pero al mirarla, supo que su propia voz de razón ya no podía competir con la urgencia que sentía Carla. La conexión entre ellos, ese lazo de amistad que se había forjado en años de complicidad,
era más fuerte que cualquier advertencia. Sin tiempo para deliberar, se lanzaron hacia el sonido de Jorge. Al llegar a la zona, se encontraron frente a una serie de figuras encapuchadas, similares al guardián de sombras que Carla había encontrado antes. Ellos estaban rodeando a Jorge, que estaba de rodillas, en un estado de vulnerabilidad que rompía el corazón. «Estás aquí porque elegiste la luz», murmuró una de las figuras, su voz era como un eco lejano, pero lleno de significado. «Pero no comprendes el precio que has de pagar». Carla sintió que cada palabra era un martillo que pasaba a llevar la frágil esperanza que había guardado. «Déjenlo», gritó, pero la desesperación hizo eco en el vacío, como si la misma oscuridad se hubiera burlado de ella. De repente, la luz comenzó a temblar, como si un negativo del mundo que conocían se estuviese arrugando. De su interior, sombras emergieron como serpientes, fluyendo hacia Jorge, que luchaba por liberarse. Su rostro mostraba miedo, pero sobre todo, una tristeza profunda, como si algo más hubiera sido robado de él. «Carla. Ayúdame», chilló Jorge, por un instante su mirada se cruzó con la de ella, llenando el aire de un dolor palpable. La luz había dejado de ser una salvación, era un imán que atraía su angustia para alimentar algo oscuro. Sin pensar en las consecuencias, Carla se lanzó hacia Jorge. Y justo en ese instante un resplandor deslumbrante iluminó la escena. La esfera de luz explotó en 1000 destellos, y lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Lo que emergió de la explosión fue una figura, un ser etéreo que parecía desafiar la lógica y la razón, envuelto en un halo que combinaba luz y sombra. «No temáis», resonó su voz, suave y autoritaria, «la verdad es un camino sinuoso, pero la clave para escapar nunca está en qué elegir, sino en a quién elegiréis». Un nuevo temor nacía en el aire, y Carla sintió la presión de las decisiones sobre sus hombros. Mientras la oscuridad y la luz luchaban a su alrededor, se dio cuenta de que el destino de ellos y de este pueblo estaba a punto de definirse. Con cada latido, el tiempo se deslizaba. «Debemos elegir, ahora», murmuró Iván, apretando su mano. Pero ¿cómo podían decidir frente a lo desconocido? La sombra oscura se vertía sobre ellos, las figuras encapuchadas parecían moverse con mayor intensidad, y la figura luminosa desvanecía su brillo. Fue en ese momento que Carla se enfrentó a la verdad más aterradora de todas, y si el verdadero terror no era la sombra, sino lo que había llevado con ellos sin darse cuenta, lo que habían traído de su propio pasado. La pregunta resonó en su mente: ¿qué estaban dispuestos a perder para salvarse? Mientras la luz comenzaba a apagarse y el suelo temblaba bajo sus pies, una nueva verdad emergía, y el futuro del pueblo dependía de una decisión que haría eco por siempre. La oscuridad se adensaba, un manto envolvente que parecía respirar con cada latido de sus corazones. Carla, con la mente llena de dudas, miró a Jorge, su amigo atrapado entre la luz y la sombra, sufriendo una batalla silenciosa que hacía eco en su propia angustia. «Carla», volvió a gritar, su voz era un hilo quebrado. Las figuras encapuchadas se movieron al unísono, como un mar de sombras que ondulaban, y Carla sintió como el miedo se filtraba en su pecho. Esa atmósfera opresiva rodeaba a los tres, un triángulo lleno de incertidumbre y peligro. La figura etérea se mantenía suspendida, flotando con una gracia casi sobrenatural. «La elección involucra sacrificios», repitió, su voz resonando con un eco casi hipnótico. «El pasado y el presente cuestionarán su futuro. ¿Están dispuestos a dejar ir lo que aman, si es necesario?» Carla apretó los dientes, sus pensamientos agolpándose como una tormenta. Recordó su infancia, los juegos, las risas compartidas, el vínculo que la unía a Jorge, y el dolor de perderlo. Pero, ¿sería suficiente? ¿Tenía el poder de sacrificar algo más que recuerdos para salvarlo? «Mira», gritó Iván, apuntando hacia la esfera de luces errantes. Los destellos comenzaban a fusionarse en una imagen nítida, un paisaje marchito, una ciudad destruida, un pueblo en ruinas. Carla vio sus propios rostros reflejados en el caos, miradas tristes que la señalaban con un remordimiento cósmico, como si en algún punto sus decisiones hubieran desencadenado esa devastación. «Esto podría ser nuestro futuro».
No. No podemos dejar que eso pase. Clara alzó la voz, como si gritar pudiera alterar el destino que parecía consumirse a la vista. La figura etérea lentamente asintió, su pecho brillando con una luz más intensa. La negación no cambiará lo que vendrá, es la aceptación lo que les liberará. Jorge volvió a forcejear, su rostro era una máscara de desesperación. Carla, por favor, suplicó. La lucha dentro de ella se hacía más intensa. Cada palabra de la figura resonaba en el aire pesadamente. Con cada pulso, la sombra crecía, y si no actuaba pronto, no solo perdería a Jorge, sino todo lo que jamás podría ser. Con cada segundo que pasaba, el calor familiar que antes había sentido en esa esfera empezaba a disiparse, envolviéndolos en un frío helado que amenazaba con paralizarlos. ¿Estamos condenados a repetir los mismos errores? Iván rompió el silencio, sus ojos reflejaban la angustia de alguien que busca respuestas entre lo inexplicable. Puedes ver el pasado, pero no puedes cambiarlo, replicó la figura. Lo que eligen olvidar, jamás darán la bienvenida a su presente. De repente, el suelo tembló violentamente, como si el mundo alrededor de ellos estuviera destinado a deslizarse hacia un abismo. Lo que estaba en juego no era solo Jorge, era la misma esencia de su existencia, la posibilidad de un futuro. Los murmullos suaves de las figuras encapuchadas comenzaron a elevarse en crescendo, sus palabras sin sentido, chocando en el aire con la desesperación de un pueblo cautivo en sus propios miedos. Elijo no elegir, musitó, sintiendo que su pecho se cerraba como un puño. Y fue en ese momento que Carlos sintió un estallido en su interior. Desde el fondo de su ser brotó una decisión. No podían dejarse arrastrar por el miedo. Con cada parte de su ser, extendió su mano hacia Jorge, y lanzó su voluntad hacia la figura luminosa. Elijo salvarlo. Elijo el amor sobre el miedo. Un silencio helado llenó el aire, y la luz rebotó a su alrededor como un energético susurro, esperando la respuesta. Algo había cambiado, pero un oscuro eco resonó en su mente, ¿y si ello significara perderlo todo? Las sombras comenzaron a asumir formas grotescas, y la figura etérea brilló intensamente, como una suerte de alarma. Con su elección, un nuevo temor emergía, el precio que tendrían que pagar podría ser más alto de lo que ustedes estaban preparados para sacrificar. Lo que pasó en esa fracción de segundo podría alterar no solo su presente, sino su esencia misma. La historia se estaba escribiendo mientras la luz luminosa se desvanecía a su alrededor, y la decisión de Carla había marcado un nuevo rumbo en la trayectoria de sus vidas. ¿Y ahora? ¿Qué vendrá después de esto?, se preguntó Iván, su voz apretada mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero antes de que pudiera responder, una oscura figura emergió de la sombra, y la siguiente decisión estaba a punto de revelar lo que el amor y el miedo estaban dispuestos a enfrentar. La figura emergente adquirió forma, delineándose en un espectro inquietante de tentáculos que parecían alimentarse de la oscuridad circundante. Aún así, sus ojos, dos profundidades sin fin, ofrecían un destello de sabiduría que contrastaba con su aspecto aterrador. Carla retrocedió un paso, sintiendo que el aire se volvía más pesado, como si la decisión que había tomado desencadenara un poder olvidado entre las sombras. «Eres valiente, Carla», murmuró la criatura, su voz resonando con un eco distante, «pero la valentía conlleva consecuencias». Jorge, incapaz de ahogar sus miedos, gritó, «No le hagas caso. Es un demonio disfrazado de luz. No tenemos que ir». Sus segundas palabras se apagaron, tragadas por el miedo que envolvía el lugar. La tensión entre ellos crecía como un fuego descontrolado. La figura avanzó un paso, sus tentáculos se arremolinaron, creando un vórtice de sombras. Su elección es un paso hacia la oscuridad, pero el amor que has elegido también puede ser tu salvación, dijo, mientras su mirada seguía observando a Jorge. Existen verdades que están mejor olvidadas, pero ¿y si te digo que tienes el poder de cambiarlo todo? ¿Cambiar qué?, preguntó Iván, su voz fuerte. Estamos atrapados. Esto no puede ser real. Realidad y ilusión son caras de una misma moneda,
respondió la figura, con una risa siniestra que reverberaba en el aire. ¿Qué sabes realmente de tus vidas? Sus pasados están plagados de mentiras, secretos ocultos que impiden su avance. Mientras sus palabras se asentaban en el ambiente, los rostros de la esfera se transformaron, distorsionándose para mostrar imágenes del pasado. Carla vio sus propias experiencias entrelazadas con recuerdos de traición y dolor, visiones de momentos que jamás había olvidado pero que creía perder. El rastro de cada lágrima y cada risa se convertía en una cadena que la mantenía anclada a un futuro desconcertante. Si eligen olvidar, olvidaré también lo que los atormenta, ofreció la figura, extendiendo un tentáculo hacia Jorge. Pero deben ser los tres quienes lo deseen. La unidad tiene poder, pero la verdad duele. ¿Qué verdad? Carla gritó, sintiendo como el nudo en su garganta se convertía en un grito ahogado. Su corazón latía con fuerza, la duda se apoderaba de ella en un abrazo helado. Una que cambiará todo, replicó la figura, sus ojos reflejando un caos de recuerdos. Sobre su familia, su sangre. Algunos secretos son el fuego que espera consumir cada parte de su legado. ¿Están dispuestos a enfrentarlos? Las palabras cayeron como una losa, aplastando las esperanzas de Carla. La idea de enfrentar verdades que ni siquiera conocía la dejó temblando de pavor. Pero en el fondo de su ser, sentía que había algo vital que debía descubrir, un peso que la mantenía cautiva. Lo haré, murmuró, aunque las palabras parecía que le costaron más de lo que podría haber imaginado. Estamos listos. A su alrededor, la atmósfera cambió nuevamente. Los murmullos de determinación comenzaron a elevarse, y las sombras empezaron a disolverse. Sin embargo, una presencia distorsionada se arremolinó a su alrededor. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio y el suelo tembló de nuevo, como si el mismo universo estuviera a punto de colapsar bajo el peso de lo que estaban a punto de descubrir. Mientras todo comenzaba a desvanecerse, la figura observó satisfechamente, y su siguiente declaración les heló la sangre: entonces prepárense, porque la verdad que les espera no es lo que creen. Y así, en el instante en que la oscuridad pareció devorarlo todo, el tiempo se paralizó. ¿Qué verdades estarían dispuestas a enfrentar, y qué pasarían por perder en el proceso? La decisión no solo era personal, era una lucha por el destino de lo que vendría. Las luces parpadearon, y el vórtice se precipitó, succionando todo a su paso. Carla, Jorge e Iván estaban a punto de descubrir que el amor, a veces, puede ser la más poderosa de las sombras, y con cada revelación, el horror esperaba en la penumbra. ¿Qué horrores y secretos se revelarán? ¿Cuándo enfrenten su verdadero legado? El eco del grito resonó por todo el pueblo, un lamento desgarrador que atravesó las almas de Carla, Jorge e Iván. Las sombras se agitaron y, de un susurro a un grito, la atmósfera se volvió opresiva. La figura etérea se mantuvo firme, observándolos con la calma de quien ha visto el Apocalipsis 1000 veces. ¿Están listos para desenterrar sus verdades más profundas? Preguntó, y su voz resonó como un tambor ancestral en su interior. Carla sintió un sudor frío comerle la piel. Cada latido de su corazón parecía preguntar si realmente deseaban saber lo que ocultaban. Debemos hacerlo, murmuró con fuerza, casi para convencerse. Jorge, tembloroso, la miró a los ojos y vio en ellos la convicción que faltaba en su propio ser. No podemos dejar que todo termine así. Gritó ante el silencio imponente. Sonrió, una expresión entre el miedo y la determinación. Siempre hemos enfrentado las sombras de nuestra historia. Vamos a descubrirlo. Y así, Carla, Jorge e Iván dieron un paso al frente, hacia la figura que, en un giro cósmico, parecía desvanecerse y volverse al mismo tiempo más real que nunca. Entonces, abriré el portal de los recuerdos, dijo, y sus tentáculos de oscuridad se extendieron, creando una cortina a su alrededor. Los colores brillantes se desgastaron, y fueron arrastrados a un vórtice de luz y sombras. De repente, todo se iluminó y el frío se disipó.
Estaban en una sala oscura, decorada con murales de ancestrales historias, leyendas contadas por sus abuelos, pero que ahora se vestían de imágenes inquietantes. Un grito llamativo atravesaba el aire, como un eco olvidado. Inmediatamente sintieron que la carga del pasado los envolvía. Las figuras de sus familiares, personas que quizás nunca habían conocido, danzaban en las paredes. Eran sombras y luces, formas de un tiempo que parecían contar todo lo que habían querido ocultar. La figura etérea se alzó y comenzó a narrar las historias. La maldición de este pueblo no nace solo de la arrogancia, sino de la ignorancia de lo que han heredado. Un pasado que siempre regresa, porque la historia está viva. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de romper este ciclo, pero para hacerlo, deben enfrentar sus propios miedos, dijo, mientras la iluminación del lugar comenzó a girar. Carla sintió un nudo en su garganta al reconocer el rostro de una mujer en el mural, su abuela. Ella, siempre hablaba de la tristeza, de lo que vivió, murmuró. Las sombras parecieron danzar al compás de sus recuerdos, y cada paso que daban resonaba como una oración en la penumbra. Los ecos se hicieron más intensos hasta convertirse en palabras. Tienes un legado que enfrentar, resonó la voz familiar. Las decisiones de tus antepasados son también las tuyas. Mientras tanto, Jorge vio la figura de su padre, un hombre que desapareció en su infancia. ¿Por qué nunca volviste?, preguntó, su voz quebrándose. La figura se mantuvo en silencio, su mirada profunda sembrando una mezcla de dolor y comprensión en su interior. Se dio cuenta de que su miedo a la pérdida había moldeado su vida más de lo que había querido aceptar. Iván, por su parte, sintió la carga del orgullo de su familia, la presión de siempre querer ser más. No soy suficiente, se escuchó murmurar en el aire, y esa voz timorata emanaba de su ser. No puedes huir de tus raíces, Iván, le dijeron las sombras, entrelazadas en movimientos de danza y desesperación. La culpa y el amor son las raíces de cada elección. La carga de sus verdades ancestrales se tornó tangible, una red de conexiones que los mantenía paralizados, y se dio cuenta de que, efectivamente, la sombra de sus antepasados no se iba a desvanecer si ellos no tomaban una decisión. Debemos aceptar lo que somos, lo que venimos a hacer, propuso Carla, tomando una respiración profunda. Romper el ciclo requiere valentía, y nosotros tenemos esa fuerza. Jorge tomó la mano de Carla, sintiendo una chispa de esperanza nacer entre ellos. No voy a dejar que los errores de otros arruinen mi futuro, expresó, lanzando su mirada al vacío en busca de la verdad. Mientras la figura etérea observaba, una luz brillante empezó a brotar desde la esfera ancestral, llamando a ellos. Acepten sus verdades, eso traerá libertad, invitó, y los murales comenzaron a brillar mientras sus miedos se transformaban en luz. Las sombras ya no eran oscuras, sino un eco de lo que habían pasado. En ese instante, entendieron que el perdón era un concepto poderoso que ellos mismos debían ejercer. Elegimos enfrentar nuestros fantasmas juntos, proclamó Iván. Cada uno, asumiendo su culpa, sus miedos y sus historias. Y justo en ese instante, la sala iluminada estalló en colores brillantes como si un sol hubiera emergido en el cielo de su mundo interno, su luz resolvió las sombras que tantas veces los habían atormentado. La figura etérea sonrió, y mientras la luz llenaba el espacio, Carla sintió que la carga se aligeraba. La oscuridad se disipó, y lo que habían creado antes, se tornó en una hermosa fuente de energía que alimentó su futuro. Con la liberación de su verdad, la maldición del pueblo empezó a desvanecerse. Al salir del vórtice, no estaban en el oscuro pueblo, sino frente a un paisaje radiante. El sol brillaba sobre un nuevo amanecer, sus corazones latían al unísono, y en ese instante se dieron cuenta de que su viaje había sido más que sobre un pueblo olvidado, había sido sobre ellos mismos, sus elecciones, su historia compartida. El eco de sus pasados se había silenciado, oscurecido por la comprensión, y con cada paso se perdían las sombras que a tanto costo habían mantenido atrapados. Este es nuestro nuevo inicio, afirmó Carla sonriendo, y esta vez, vamos a escribir una historia diferente. Sus miradas se fundieron en un futuro resplandeciente.
Aunque sabían que el camino no estaría exento de pruebas, ahora llevaban en su corazón el poder de la elección, un legado nuevo que cambiaría sus vidas para siempre. Fue el momento de abrazar la luz que siempre había estado dentro de ellos. Antes de terminar este conmovedor relato, quiero que te unas a nosotros. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Cuéntame en los comentarios cómo te sentiste con este desenlace y si tienes teorías sobre lo que podría pasar después. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.